Las hojas, al igual que el tallo, están compuestos por los tres sistemas de tejido: sistema edérmico, constituido por la epidermis; sistema fundamental, donde el tejido más importante es el parénquima clorofiliano, aunque también se encuentran tejidos de sostén como colénquima y esclerénquima; y el sistema vascular, integrado por el xilema y floema, que en el caso de las hojas son primos. En el estudio de la anatomía de la hoja vamos a estudiar la anatomía del peciolo, que es muy parecida a la anatomía de un tallo, y la anatomía del limbo foliar. Cuando estudiamos el peciolo vemos que la forma es redondeada en trascorte, cuando la base foliar es amplia, y puede tener forma semilunar también. La epidermis presenta estoma, el corte es con anillos de colénquima periférico o cordones de colénquima si el peciolo presenta costillas. Parénquima fundamental puede contener estructuras glandulares, células con cristales. A veces hay fibras alrededor del tejido vascular. En el sistema vascular encontramos tres tipos básicos de organización. Uno puede ser con un haz vascular con el xilema orientado hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Otro tipo sería con varios hacecillos dispuestos en un semicírculo o en un círculo completo. Finalmente, el tercer tipo, los tejidos vasculares pueden formar un anillo continuo donde el xilema es interno y el floema es periférico. En la imagen podemos ver los tres tipos de organización vascular reseñados anteriormente. El de ligustro, con un solo haz vascular, con xilema hacia la cara adaxial y floema hacia la cara abaxial. El de platanus, con varios haces vasculares, tratando de formar un círculo. O el de citrus, donde tenemos xilema interno y floema externo. Los pulvinos o pulvínulos son estructuras situadas en la base foliar, engrosadas con forma de cojinete, con un tejido parenquimático que por variaciones de turgencia de sus células puede provocar en las hojas movimientos násticos. Por esta razón se da también el nombre de pulvínulo motor. Estos cambios, entonces decimos, son producidos por estos movimientos por cambios rápidos de turgencia, es decir, por incorporación o pérdida de agua en las células. En la imagen se ve una hoja de robinia y en el trascorte esquemáticamente el pulvínulo situado en la base del peciólulo. En este video vemos la reacción nástica o movimientos de los folíolos de las hojas de mimosa púdica. Anatomía de la lámina foliar. Sistema dérmico. La epidermis es el tejido protector de las hojas. La peridermis en las pérulas de algunas dicotiledóneas puede estar presente. Las células epidérmicas fundamentales carecen de cloroplasto, excepto las hidrófitas sumergidas. Se distinguen las epidermis adaxial y la epidermis abaxial. La cutícula en las hojas generalmente es más gruesa en la epidermis adaxial. En plantas de ambiente húmedos la cutícula es delgada, en las xerófitas puede ser muy gruesa.
En la imagen se observa un esquema de un trascorte de hoja de raíz, donde podemos ver las dos epidermis, adaxial y abaxial, y la cutícula. Además están indicados y señalados todos los tejidos de la hoja. La epidermis generalmente es simple, formada por una sola capa de célula, pero también puede ser múltiple, pluriestratificada, en este caso, como en el caso de Nerium. En otras especies, como en Mesembryanthemum crystallinum, hay células epidérmicas modificadas que cumplen la función de almacenar agua, siendo estas muy voluminosas, de paredes delgadas, que otorgan un aspecto particularmente brillante a la planta. En estas imágenes vemos una epidermis pluriestratificada o múltiple de Nerium oleander, formada por 3 capas de células. Inmediatamente por abajo vemos los parénquimas clorofilianos. En la imagen inferior vemos también una epidermis múltiple de peperomia con muchas capas de células. Según donde se localicen los estomas, las hojas pueden ser hipostomáticas con estomas solo en la epidermis abaxial, pueden ser anfiestomáticas presentando estomas en ambas caras o epiestomáticas presentando estomas solo en la cara adaxial. En hojas de plantas que viven en climas medios en cuanto a humedad y temperatura, normalmente son hipostomáticas. Las epiestomáticas se presentan en plantas acuáticas donde necesitan liberar humedad y está expuesta la cara superior. La posición que tiene el estoma respecto al nivel de la hoja también es importante. Las plantas mesófitas, aquellas que viven en climas medios, los estomas están al mismo nivel que en las demás células. En las higrófitas, aquellas que viven en ambientes con exceso de agua, los estomas están elevados sobre las demás células, permitiendo de esta manera una mayor difusión del vapor de agua por transpiración. Y en las plantas de climas xerofíticos, de ambientes secos, tienen una disposición que evitan la pérdida de agua, encontrándoselos normalmente hundidos. Al mismo tiempo protegen contra la radiación luminosa y el calor demasiado intensos con otras estrategias: epidermis con paredes externas muy gruesas, cutículas gruesas, revestimientos serios, resinosos o calcáreos, estomas estrechos y hundidos. Número de estomas es elevado para favorecer el intercambio gaseoso cuando el suministro hídrico es favorable, pero pueden estar cerrados permanentemente durante la estación desfavorable. A veces los estomas se encuentran en surcos o en criptas para evitar la evaporación. Por ejemplo, en la imagen se pueden ver las criptas estomáticas de la especie Nerium oleander, laurel rosa. Esas criptas son una invaginación de la epidermis en donde se ubican los estomas. Además están protegidos con tricomas para disminuir la difusión del vapor de agua. Las hojas pueden ser glabras o pilosas. La variabilidad de los pelos es muy amplia. Pueden presentarse pelos tectores, es decir, que solamente cubren la hoja, y o glandulares. Por ejemplo, en la especie Cannabis sativus, la marihuana presenta numerosos tricomas glandulares y además tricomas no glandulares. En fucsia están señalados los pelos glandulares y con verde están señalados los pelos tectores en la imagen de la derecha. El sistema fundamental está representado en el mesófilo de la hoja. El mesófilo está constituido por el parénquima clorofiliano ubicado entre las dos epidermis. Puede ser de dos tipos este parénquima: homogéneo, formado por células redondeadas, como sucede en plantas herbáceas como el lino y la lechuga, la arveja también,
o constituido por células alargadas como sucede en la remolacha, las especies de Eucalyptus también. Con hojas péndulas también presentan este tipo de mesófilo. En la imagen se representa un transcorte de Mesembryantheum crystallinum donde se puede ver un mesófilo homogéneo. El clorénquima es homogéneo, formado todo por células. El heterogéneo está formado con el parénquima clorofiliano diferenciado en un parénquima en empalizada con forma de células cilíndricas una al lado de la otra y un parénquima lagunoso con células aproximadamente isodiamétricas que dejan espacios intercelulares. Según la ubicación de los dos tipos de parénquimas se distinguen distintos tipos de hoja. Dorsiventral, cuando el parénquima en empalizada está hacia la cara adaxial y en parénquima lagunoso hacia la cara abaxial. Estas hojas están orientadas horizontalmente y el sol les incide sobre el parénquima en empalizada que tiene un mayor número de cloroplastos y mayor densidad de cloroplastos. El número de capas de parénquima en empalizada es variable. Hay una sola en el tabaco y la batata o la papa y el tomate, o dos en el laurel rosa, la alfalfa y tres en el peral. En las imágenes se pueden ver esquemas de el transcorte de hojas de distintas especies con parénquima en empalizada hacia la cara adaxial y parénquima lagunoso hacia la cara abaxial. Otro tipo de anatomía, según la disposición de los parénquimas, es la isobilateral, donde el tejido en empalizada se observa sobre las dos caras del limbo foliar y el parénquima lagunoso queda en el medio. Esto es características de plantas con hojas erguidas o péndulas como el clavel, en donde el sol incide tanto en la cara adaxial como en la cara abaxial a lo largo del día. El sistema vascular está formado por todas las venas que discurren en el limbo. Se pueden diferenciar dos niveles de organización, la venación mayor y la menor. La venación mayor, en las dicotiledóneas, generalmente hay una vena media o varias venas primarias. La organización vascular de la vena media presenta las mismas variantes que las del peciolo, ya que es una prolongación del mismo. La vena media o vena principal es más prominente sobre la cara inferior. En el centro se encuentra el xilema y el floema dispuestos en uno o varios haces vasculares, rodeados por un parénquima pobre en cloroplastos o sin ellos. El tejido de sostén puede ser colénquima o esclerénquima, por debajo del epidermis el colénquima y el esclerénquima alrededor de los tejidos vasculares. En la imagen de la izquierda vemos el haz vascular con el xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. En este esquema de un transcorte de hojas podemos ver todos los tejidos, la epidermis adaxial hacia arriba, la abaxial hacia abajo, los tejidos parenquimáticos con el clorénquima empalizado hacia la cara adaxial y el parénquima esponjoso hacia la cara abaxial. También podemos ver el sistema vascular representado por el xilema que está hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Una particularidad de este esquema es que vemos una vaina fascicular que rodea al haz vascular. En este caso tiene paredes delgadas, así que es una vaina parenquimática. Si es común la presencia de vainas rodeando los haces vasculares y estas pueden ser parenquimáticas o esclerenquimáticas. Hojas de monocotiledones. El sistema dérmico. Las hojas de las monocotiledóneas son angostas y alargadas. Las células epidérmicas son generalmente alargadas en el sentido paralelo al eje de la hoja.
Los estomas están ordenados en filas longitudinales entre las venas, con excepción de dos familias, aráceas y marantáceas. Las gramíneas se diferencian particularmente. La epidermis comprende células alargadas, angostas, que a menudo tienen paredes anticlinales muy onduladas. En los estomas las células oclusivas son angostas y están asociadas con células subsidiarias. Puede haber células silíceas, cuerpos en forma de cruz o silla de montar y células suberosas y tricomas. Las imágenes representan las epidermis de dos monocotiledóneas, a la izquierda una gramínea, con el ordenamiento típico de los estomas. Se pueden observar las paredes anticlinales, las células epidérmicas propiamente dichas, que son onduladas. También se pueden ver las células suberosas y las células silíceas. A la derecha vemos también otra monocotiledónea con el ordenamiento típico de los estomas, y la forma de las células oclusivas en este caso es distinto, pasa a ser algo arriñonada. Sistema fundamental o mesófilo. En corte transversal, la estructura de las hojas de monocotiledonia es similar a la de las hojas de dicotiledonia. Musa sampietum, con hojas horizontales, hay varias capas de empalizada y una amplia región parenquimática esponjoso con grandes lagunas, como vemos en la imagen. En monocotiledonias de hojas erguidas, el mesófilo generalmente es homogéneo. En las hojas tubulares de la cebolla, género Allium, el tejido en empalizada aparece cerca de la epidermis, alrededor de la circunferencia entera. Por debajo de ella hay un parénquima esponjoso. En el centro de la hoja hay una gran cavidad hueca. Las hojas ensiforme, que tienen forma de espada, son normalmente verticales, presentan mesófilo homogéneo o isobilateral. Esto se debe a que recibe luz de ambas caras. Una modificación que podemos observar en algunas gramíneas, especialmente aquellas que viven en climas tropicales, es que el clorénquima es radial, es decir, que las células están rodeando los haces vasculares y están ordenadas respecto a las vasculares. El sistema vascular está formado por venas paralelas que convergen en el ápice, ligadas entre sí por finas venas comisurales transversales, es decir, que a nivel microscópico el sistema también es reticulado y cerrado. Cada haz vascular está rodeado por una vaina. En las gramíneas la vaina muestra variaciones que son significativas taxonómicamente y son indicadoras del tipo de fotosíntesis característico de las especies. Muchas gramíneas se observan extensiones de la vaina, bandas de tejido que unen los haces vasculares con una o ambas epidermis. Si bien ya hemos visto que la anatomía de las hojas está vinculada al tipo de ambiente en que vive la planta, hay otras modificaciones. Por ejemplo, muchas especies sobre los márgenes presentan refuerzos de esclerénquima bajo la epidermis que previenen las roturas por acción del viento. En la imagen vemos por abajo de la epidermis, de color rojo teñido con safranina, células de esclerénquima en el borde de una hoja de caña de azúcar. También la anatomía está relacionada con el tipo de fotosíntesis que realiza esa especie. Por ejemplo, las plantas C3, donde el primer producto de la fotosíntesis es una sustancia tricarbonada, estas especies ocupan con frecuencia hábitats sombreados, fríos o muy húmedos, donde la eficiencia del proceso fotosintético aumenta al disminuir la temperatura. Las monocotiledonias, varias gramíneas, los cereales por ejemplo, tienen haces vasculares que presentan dos vainas, una interna o mestomática con paredes gruesas lignificadas
con banda de Caspari, y otra externa constituida por células pobres en cloroplastos y con paredes delgadas. Las plantas con fotosíntesis C4 ocupan hábitats soleados, calientes y áridos y tienen una tasa fotosintética mayor que las C3. Las plantas C4 tienen el clorénquima foliar dispuesto radialmente alrededor de los haces vasculares. A esta estructura se denomina estructura Kranz o en corona. En estas especies, por ejemplo las panicoideas, la vaina es simple y está formado solo por células parenquimáticas con paredes más gruesas que las células del mesófilo y cloroplastos grandes que acumulan al mismo. En otras especies, por ejemplo las eragrostoideas, hay dos vainas, una interna formada por células con paredes más o menos engrosadas y una externa parenquimática con paredes más gruesas que las células del mesófilo. Esta adaptación anatómica permite que la fijación del dióxido de carbono ocurra en las células del mesófilo y la reducción del mismo para la formación de azúcares ocurre en las células de la vaina. El esquema representa la posición relativa de la vascular, la vaina y la estructura Kranz de células Otro tipo de metabolismo, el metabolismo CAN o metabolismo ácido de las crasuláceas, donde la fijación es nocturna del dióxido de carbono atmosférico porque los estomas están cerrados durante el día y solo se abren durante la noche. Son plantas suculentas con relación área-volumen baja en comparación con las plantas C3 y C4. Las vacuolas tienen volumen considerable, allí se acumulan los ácidos orgánicos, especialmente el málico, en los que se fija el dióxido de carbono atmosférico durante la noche, cuando se abren los estomas porque baja la temperatura y no hay insolación. Durante el día sus estomas se cierran para evitar la pérdida de agua por transpiración y se realiza la segunda parte del proceso. El ácido málico se descarboxila, liberando al citoplasma el dióxido de carbono. Este es captado por los cloroplastos que realizan el proceso fotosintético a través del ciclo de Krebs. Las dos partes del proceso ocurren en la misma célula, pero con una separación temporal. La fijación inicial de dióxido de carbono es nocturna, mientras que la fotosíntesis es diurna. Este metabolismo CAN es ventajoso en hábitats áridos con condiciones hídricas desfavorables, en climas muy cálidos. Asegura la supervivencia de las plantas, pero no es un gran crecimiento del cuerpo vegetativo. Este mecanismo fotosintético se encuentra también en numerosas plantas epífitas. Hojas de gimnospermas. Las especies de algunos géneros como Avis, Laris y Pinus presentan hojas aciculares con forma de aguja. En Pinus varía la forma del corte transversal de su orbicular a triangular, según el número de hojas que presenta cada especie en los braquiblastos. La epidermis está formada por células con paredes gruesas, fuertemente cutinizadas. A veces los lúmenes están completamente obliterados, llenos. Por debajo de la misma hay una capa de hipodermis con células de paredes gruesas y lignificados. Los estomas están distribuidos siguiendo líneas paralelas al eje de la hoja. El mesófilo está formado por parénquima clorofiliano homogéneo. Las células tienen en corte un aspecto singular debido a la presencia de crestas internas formadas por las paredes. Se observan 2 a 6 canales resiníferos de origen esquizógeno situados en el mesófilo. En las hojas aciculares de Pinus, el tejido vascular está representado por 2 haces vasculares, con xilema hacia la cara adaxial y floema hacia abajo. Los haces están rodeados por un tejido particular, el tejido de transfusión, típico de gimnospermas, que comprende 2 clases de células, las parenquimáticas vivas con paredes celulósicas y las traqueidas de transfusión muertas con paredes lignificadas con punteaduras areoladas. Este tejido puede observarse en la mayor parte de las gimnospermas
varía en cantidad y disposición. El tejido de transfusión está separado del parénquima clorofiliano por una capa de células con paredes muy gruesas, una endodermis o vaina protectora.